Gracias al Señor por este tiempo, que es un privilegio, es una bendición estar en la casa de Dios, en el cual en el Espíritu, y está de nuestros corazones, también con el deseo de que podamos recibir de su palabra, que es el alimento espiritual para nuestras almas. Damos capítulo 18, versículo 19. Vamos a ver un acontecimiento que sucede en los tiempos del profeta Elías. Cuando allí, que había, porque este pueblo que Dios había escogido estaba paganos, pero Dios siempre había escogido de manera usar a uno, ¿sí? En este caso fue el profeta Elías, en el cual usó para que hablara al pueblo y también para que hablara a Acab, el rey que en ese tiempo estaba gobernando. Elías fue usado, y en lo espiritual, él fue usado para denunciar delante del Señor esto que estaba aconteciendo en esos tiempos, ¿sí? Que el altar de Dios estaba contaminado, estaba corrompido, había sido usurpado, ¿sí? Y Dios puso en el corazón de Elías de que el altar fuera restaurado, ¿sí? Y lo usó a él. Allí en el versículo 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías dice esto: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Allí Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Estoy leyendo otra versión, sí, pero la palabra, el contenido es el mismo. Vemos allí a este profeta en que confronta a Acab, confronta también a ese espíritu que se había posesionado, al espíritu de Jezabel. Y llama al pueblo a tomar conciencia, a la reflexión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el pueblo en aquellos tiempos estaba siendo gobernado
por idólatras paganos. Y sabe que esto traía una consecuencia. Todo lo que está delante de la presencia del Señor, que no es de agrado, sabemos que es pecado. Y el pecado trae una consecuencia. Y el pueblo estaba padeciendo hambre y sequía. En aquellos tiempos, en algunos sucesos que transcurrieron, ellos tuvieron que pasar, sufrir el hambre y la sequía. Y Dios levanta a Elías como para que abra una brecha, para que sea punta de lanza, usado por el Señor, para llamar la atención al pueblo. Y otra era para confrontar a este rey y a este espíritu de Jezabel. Entonces, Elías dice, convoca, reúne al pueblo, y no solamente al pueblo, sino trae a tus profetas, aquellos que adoran a Baal y aquellos que son profetas de Acera, quienes estaban bajo la autoridad de Jezabel. Tráelos a este lugar, donde los llevó al monte Carmelo. El monte Carmelo para Elías representaba su lugar íntimo, su lugar espiritual. Hasta allí convocó traerlos, tanto al pueblo como a los profetas. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros hoy también tenemos un lugar espiritual, un lugar que podemos elegir dentro de nuestro hogar, donde allí estamos en la presencia del Señor. Un lugar de asamblea como es la casa de Dios, en el cual Dios ha declarado, esta es casa y casa de oración. Este es el lugar de intimidad donde nos encontramos con Dios, donde compartimos este espacio. Pero cada uno de nosotros tenemos ese privilegio, esa bendición de llevar una comunión con el Señor, una comunión espiritual. Elías tuvo que elegir un lugar físico, el monte Carmelo, porque es allí donde él hablaba con Dios. Nosotros también hoy podemos elegir un lugar, allí donde hablamos con el Señor, ese cuarto íntimo donde doblamos nuestras rodillas y clamamos y tenemos esta intimidad con el Señor. El enemigo puede, si uno lo convoca, o sea, si invita al lugar, puede llegar al lugar. Lo que sí, no puede atacar, no puede llegar a nuestras vidas. Elías sabía que ese era el lugar estratégico para llevar no solo al pueblo, sino también a los profetas de Baal.
Allí confronta al pueblo y de alguna manera está confrontando a este espíritu de Jezabel y al espíritu de los ídolos con la palabra. Y en Primera de Reyes, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, en el versículo 36, voy a seguir leyendo el versículo 22. Dice Elías: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. El 23. Ahora traigan 2 toros, de las cuales los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Luego lo cortan en pedazos, lo ponen sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo, todos los que estaban escuchando esto. Así que Elías le dijo a los profetas: empiecen ustedes, porque son muchos. Él era uno solo, pero tenía al grande. Dice: entonces ellos prepararon uno de los toros, pusieron sobre el altar, después invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Y el 28. Así que ellos gritaron más fuerte, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. El 30. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Recuerde que en ese tiempo una de las consecuencias del pecado era la sequía. Entonces el agua era el recurso natural más valioso que la gente contaba. El rey Acab mandaba a sus sirvientes a recorrer lugares donde pudieran encontrar torrentes de agua. Y no era para beber ellos, sino decía, para que los caballos beban el agua, para conservar a los jinetes, a los caballos. Entonces, en ese tiempo el recurso más valioso era el agua.
consecuencia de la sequía. Después de cavar la zanja, puso allí los 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Estamos en el versículo 36. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y esta expresión me impactó a mí, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y el Señor, cuando envía su palabra, dice que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Como en aquellos tiempos, hoy Dios busca que los corazones se vuelvan a Él. Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Y siempre está buscando que el corazón de los hombres se vuelvan a Él. Que construyan en sus vidas ese altar. Porque el Señor nos ha creado para alabanza de su nombre, para solamente adorar a Él. Y yo anoté algunas de las características que pude ver en la persona de Elías, que realizó todo esto. Él tenía el perfil perfecto, un instrumento que Dios iba a usar en ese tiempo para reconstruir el altar. Elías era un provocador. Un provocador, ¿saben por qué? Porque confrontaba con la verdad, con la palabra. Algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Un espíritu provocador para confrontar con la palabra. ¿A quién? Al enemigo. Porque en su momento Jesús lo hizo. Cuando fue llevado al desierto y allí se le presentó el diablo. ¿Cómo lo confrontaba el Señor? Escrito está. Entonces, Elías
en su carácter era de un espíritu provocador, pero con la palabra de Dios. Él se alimentaba en ese lugar estratégico, el Monte Carmelo. Allí él tenía intimidad con el Señor. Otra de las características que tenía Elías, que oía la voz del Espíritu. Hoy, para nosotros tener la revelación de la palabra, no es ver, es oír. ¿Qué tenemos que oír? La palabra de Dios, lo que Dios hoy nos habla a cada uno. Y Dios nos va a hablar cuando busquemos su rostro, cuando anhelemos, deseamos de estar en su presencia, de hacer de un lugar íntimo donde allí yo me ponga y pueda oír lo que Dios hable a mi vida. Otra de las características de Elías era que era obediente, porque él nos dio a conocer lo que Dios le mandaba hacer, sino que él lo puso en acción, lo que Dios le mandó hacer. Por eso uno de los versículos dice: Señor, todo lo que he hecho, lo hice por orden tuya. Señor, todo lo que hice porque tú me mandaste. Él oía lo que Dios le mandaba hacer. Acción, ¿sí? No palabra. Él era un reservado de lo que escuchaba en la intimidad. Algo que hoy tenemos que aprender. Es un día a día. Entre más busquemos al Señor, más vamos a aprender de la dirección del Espíritu Santo. Porque no nos vamos a mover humanamente, nos vamos a mover, a accionar espiritualmente con la dirección del Espíritu Santo. Otra de las características, y en esto me siento identificada, que Elías enfrentó sus miedos. ¿Sí? ¿Y de qué manera enfrentó sus miedos? Cuando era infundado en un coraje que venía del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no es con fuerza, no es con lo humano, es con el Espíritu de Dios. Y él enfrentaba, ¿sí? Se paró ante 400 y tantos profetas de Baal y se paró ante 400 y tantas profetas de Acera. Hoy necesitamos confrontar con coraje espiritual a todo espíritu, a toda hueste de maldad que se manifieste, que venga del mismo infierno, confrontarlo con la palabra. Otra de las características de Elías, y me gusta cómo se presenta al Señor. Esa oración que hizo Elías, encontré 2 datos. En una me dice que son 41 palabras claves en hebreo que manifestó Elías en esa oración. Yo conté todo el contexto en la Reina Valera y cuento 59. Puede ser que varía la cantidad en las palabras por la traducción,
Pero hay palabras clave en el hebreo y Elías las declaró. Cuando se presenta el Señor, otra de las cosas que me gusta de Elías, que se presentó ante el Señor con humildad. Señor, yo sé quién eres. Yo sé ante quién estoy. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra, o sea, manifiéstate en este momento. Porque he aquí que hice lo que me mandaste. Demuestra hoy, en un tiempo determinado, hoy, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Elías, en esa oración, declaró identidad en Dios. Yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Un siervo sujeto bajo la autoridad de Dios. Un siervo sujeto en obediencia. Un siervo sujeto a disposición de ser usado por Dios. Esta insistencia de Elías, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Dios, eres Dios y que solo tú, reconocimiento de parte de Elías, solo tú puedes hacer volver el corazón de ellos de vuelta a ti. Corazones que estaban divididos, mentes que claudicaban en dos pensamientos. Solamente tú puedes hacer volver. Y todo lo que hizo Elías delante del altar, si hoy lo tenemos que llevar a la iglesia que tiene el conocimiento pleno de lo que está en el Nuevo Testamento. Elías usó recursos y usó elementos naturales, visibles, como era la provisión de lo que se iba a ofrendar, la leña, el agua y las piedras. Y eso tiene una connotación espiritual hoy, en el día de hoy. Él zanjó el lugar. Una de las cosas que tiene que hacer la iglesia en este tiempo para confrontar al enemigo es hacer vallado. Zanjó el lugar. Ese lugar que de alguna manera resguardaba ese altar. Después utilizó las 12 piedras que representaban las tribus del pueblo de Israel, las 12 tribus. Quiero que los chicos, si me pueden poner por favor Efesios 2, versículo 5.
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia hoy tiene un lugar de preferencia, un lugar que tiene una promesa eterna, es los cielos, estar sentado juntamente con Cristo. Mientras tanto, estamos construyendo ese lugar íntimo aquí para tener esa comunión, esa relación con el Señor. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, dice que somos árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árbol plantado. ¿Qué usó Elías? Leña para el holocausto. En Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El altar que vamos a preparar en el Señor, una de las características del agua viva, para que corra esa agua viva en nosotros, tiene que estar fundada en la fe. Porque la palabra lo dice, el que cree, Dios promete, de su interior correrán ríos de agua viva. Las piedras, hay un versículo, lo anoté mal, porque el que leí en Efesios no era, perdón, pero habla de las que somos piedras vivas, ¿sí? Somos piedras vivas. Y la pregunta es, hoy, ¿cómo está el altar que hemos construido para adorar al Señor? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Está todo lo que necesitamos para adorar al Señor? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo hoy está nuestro altar? ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los elementos y el recurso que Elías utilizó para la construcción del altar, hoy la iglesia lo tiene. La iglesia es. No necesitamos de nada más. Tenemos la palabra. Tenemos fe en Jesucristo. Hay una promesa
en que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Hay una promesa que si creemos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ahora allí dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La tarea que realizó Elías en aquel tiempo fue para derrotar a los Baales y a Acera. Dos principados de las tinieblas que gobiernan cuáles son las cosas que hoy la iglesia tiene que derrotar, que tiene que desbaratar al enemigo, no darle más lugar. Pero hay un trabajo, hay una responsabilidad para la iglesia, de todo lo que tenemos que ser. Dios hoy anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y Elías no solamente era provocador, sino que él provocaba a los ámbitos espirituales para una manifestación divina de parte del Señor. Se lo conocía como el profeta de fuego, porque tenía esa característica. Él se movía en los niveles espirituales, provocaba que los cielos se abrieran y que Dios se manifestara de una forma sobrenatural. Este fuego sobrenatural que consumió. Y con esto quiero terminar. El versículo de Primera de Reyes 18, versículo 38 y 39. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Primera de Reyes 18, versículo 38 y 39. Elías era un provocador de la reacción divina para manifestar. Era de una actitud muy osada. Había que ser muy osado en ese tiempo, valiente. Él se paró delante de todos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Cuando Dios se manifiesta, y se agrada de lo que nosotros cada día ofrendamos nuestra vida a Él, tenemos que tenerlo por seguro de que Él
va a tomar de todo lo que nosotros hoy queremos ofrecerle al Señor. Y lo que me llama la atención dice, y aún lamió ese fuego que vino del cielo, lamió, tomó de las aguas. Dios hoy nos anhela, nos busca y nos quiere consumir en ese mover sobrenatural que viene de Él. Pero Él se tiene que agradar. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro altar? ¿Qué construimos cada día? ¿Qué es lo que ponemos en nuestro altar para que Dios se agrade? El 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y esa es la convicción, y esa es la verdad, que Dios es Dios, el único. Él es el gran yo soy, como se presenta siempre. Nos ponemos de pie. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Pidámosle al Espíritu Santo que haga un recorrido en nuestras vidas y que cada uno le pueda expresar al Señor lo que en este momento está sintiendo. Señor, quiero que mi vida sea un altar. Ese altar donde pueda ofrecerte todo mi ser, mi mente, mi corazón. Todo, Señor, lo presento delante de ti. Señor, es a través de tu gracia, es a través de tu amor, de tu misericordia, que podemos estar delante de tu presencia, que podemos sentir tu presencia y que tú hablas a nuestras vidas. Dice tu palabra que somos aceptos en el amado. Señor, quiero ser acepta delante de ti por medio de Jesucristo. Que en este tiempo, Señor, mi vida sea consagrada, sea lo que está escrito en tu palabra, que somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, que fuimos comprados a precio de sangre, que hoy tenemos acceso a ti, Señor, que tú te agrades, porque es en este tiempo que necesitamos de tu presencia, necesitamos el mover de tu Espíritu Santo, necesitamos la manifestación divina, lo sobrenatural que viene de ti, Señor. Solamente tú puedes transformar nuestras vidas para agradarte, Señor, para que tú nos uses en este tiempo.
Señor, gracias. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por esta posibilidad que está, Señor, para cada uno, para aquellos que hoy busquen tu rostro, para aquellos que hoy anhelen de estar en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.